Esta calle recuerda a una mujer pionera, Concepción Gimeno Gil, que nació el 11 de diciembre de 1850 en Alcañiz. Fue una de las figuras más importantes del feminismo de cambio de siglo a nivel nacional e internacional. También fue la primera persona que dio una conferencia feminista en el Ateneo de Madrid, El problema feminista, en 1903. Se formó en Zaragoza. Desde joven destacó por aprender y leer. Ese amor por la educación y la instrucción de la mujer le guió el resto de su vida y se convirtió en una de sus luchas. Fundó publicaciones propias en España y en México, como La Ilustración de la Mujer. La cabecera indicaba: los beneficios de las suscripciones de esta revista se destinarán a la creación de escuelas gratuitas para niñas pobres. Escribió novelas, artículos, ensayos, se relacionó con personalidades como Víctor Hugo, Carolina Coronado, Emilia Calé, Joan Tomás Albany o Rubén Darío. Reclamó igualdad y oportunidades a ambos lados del Atlántico. Recordamos a una alcañizana feminista pionera que merece ser recordada en muchas más calles. Concepción Gimeno Gil. Su nombre, nuestra memoria, nuestra historia.